buenas a todas, ¿qué tal? Hoy nos acompaña todo un referente en psicología y, sobre todo, toda una eminencia en la filosofía conductista, más concretamente en la skinneriana. Comparte un ratito con nosotras Steve Freixet-Baqué, una persona con la que da gusto hablar, que ya no es que destaque solo por su gran conocimiento, sino por su amabilidad y gentileza. Y desde aquí, un pequeño matiz, un pequeño paréntesis. Steve, no nos olvidamos de lo de Lyon. Acabaremos yendo. Acuérdate. Con Steve hemos hablado de multitud de cuestiones, como conductismo y marxismo, psicoanálisis en Francia, las figuras de Piron y Pierre Naville, el vínculo del psicoanálisis con la izquierda, el saber y la belleza del fenómeno, el futuro de la psicología y mucho más. Una charla en la que Steve nos cuenta cómo a veces se siente aislado por ser conductista y sentir que su entorno no comprende o comparte algunas de sus concepciones. Cómo ha tenido que camuflarse y mimetizarse con el ambiente para hacer frente a tal pesadumbre, a semejante desazón. También hablamos acerca del narcisismo antropocentrista que caracteriza al ser humano y cómo éste tiende a arrogarse un trono en el universo que no le pertenece. Cómo la humanidad aún no es adulta, impidiéndole tal inmadurez asumir el absurdo y verse como entes especiales y ornamentados, como elegidos. Y es que aún es de gran calado el arraigo de todas esas tradiciones dualistas, idealistas y místicas. Steve considera que el conductismo habrá de librar la batalla final, despojar a la humanidad del puesto que detenta y al que se aferra con uñas y dientes desde hace muchos siglos. Ya atravesamos épocas donde se evidenció que la Tierra era esférica, que el Sol no giraba alrededor de nosotros, que no éramos tan importantes, que éramos meros animales, etc. Y la última batalla, según Steve, la ha de jugar el conductismo. El conductismo ha de hacer frente, ha de derrocar el último bastión. Sin más, solo deciros que podéis apoyar el canal mediante donaciones en Patreon o PayPal. Tenéis los pasos por la descripción. De verdad nos es de enorme ayuda. Y ya sí, al lío. Pues en primer lugar, muchas gracias por estar aquí y compartir tu tiempo con nosotros. Y para empezar así, de forma breve, nos gustaría que hicieras un recorrido por tu historia y nos presentaras a nosotros y tanto a otros espectadores que no supieran bien quién es usted, de dónde viene este Freixet, dónde ha estudiado, etc. Bueno, pues yo nací en Barcelona en el 1951, para que os situéis lo viejo que soy, y hacia los 15, 16, no, a los 17 años, cuando empecé a reflexionar a lo que quería hacer cuando fuese mayor, estuve dudando entre si estudiar pedagogía o estudiar psicología, dos cosas que me eran bastante desconocidas, pero que me parecían interesantes. Y recuerdo muy bien que hablando con una muy buena compañera mía, que tenía un año más que yo y estaba ya ella en la universidad, en la Autónoma de Barcelona, que acababa de ser creada hacía quizás un par de años, no más, me dijo: uy, pues si quieres hacer psicología, no vengas a la Autónoma, porque en la Autónoma son todos conductistas. Y yo, que era realmente de una ingenuidad, no tenía ninguna cultura psicológica, no. Eso de conductista era la primera vez que oía esa palabra y me imaginé que la primera imagen que me vino a la cabeza fue, yo la única palabra que conocía de conductista eran los choferes. Pensé que había muchos taxistas, muchos conductistas, y realmente no entendí por qué me daba ese consejo, no del conductismo, pero bueno, el conductismo que tendrá. Así fue mi primer contacto con la palabra conductismo, para que vean la inocencia y la ignorancia del chaval.
entré pues en primer año y tuve la suerte de conocer a alguien que muy poco tiempo después desapareció un poco del panorama, que era Pere Julià. No sé si este nombre les suena. Yo no lo Si no conozco. les suena, no me extrañaría, porque realmente era una persona de mucho valor. Había estado trabajando con Skinner directamente, concretamente en programas de conducta verbal en ratas, muy concreto, muy específico, muy especializado. Tenía una personalidad rarísima, como más tarde me he dado cuenta que es frecuente entre grandes figuras conductistas, y seguramente por eso yo nunca he sido una gran figura conductista, porque soy bastante normalito, o sea, no ni muy inteligente, como lo hay que lo son. Hay gente que tiene un cráneo privilegiado que a mí me deja... y muchos de ellos son además entrañables amigos míos, porque a la gente de nuestra generación, como que éramos pocos, digamos, nos conocemos bien y nos hemos tratado mucho, y algunos de ellos son realmente muy buenos amigos míos. Uh, pero bueno, hay gente rara, hay gente especial. Total, este hombre desapareció con su esposa, que también estaba en análisis de la conducta, un tiempo en Mallorca, y luego desaparecieron del mapa. Pero si ustedes buscan en el GIAP de esos años, de los años 70, pueden encontrar algún artículo bastante bueno de Pere Julià. Para justo a nivel de historia o de curiosidad se lo recomiendo. Y fue un shock, o sea, realmente lo que nos presentó como iniciación al análisis experimental, al conductismo, me pareció genial, y me aboqué directamente a ello. Además, ayudado por muy rápidamente la llegada de Ramón Vallès a la Autónoma, que fue también otro elemento decisivo, con su gran humanidad, su gran pedagogía, su afabilidad. Nos entendimos muy bien de entrada. Fue mi maestro, yo lo reivindico como mi maestro. Él algunas veces dice que yo soy uno de sus alumnos preferidos. Todo ese tipo de intercambio de ¿cómo se dice? Cumplimientos, o Sí, llamarle de como halagos. queráis, de halagos. Y es cierto que al principio, por ejemplo, cuando yo empecé a viajar y a ser invitado en América Latina, la gente me presentaba como: este es un alumno de Ramón Vallès, y entonces todo el mundo, o sea, únicamente era el pasaporte, ¿no? Y realmente yo se lo debo prácticamente todo a estas dos personas que me formaron al conductismo. Y también no quisiera ser desagradecido a otras personas que no eran estrictamente conductistas, pero que en aquellos años 70 tuvieron el gran mérito de crear el famoso, mítico y añorado laboratorio de conducta de la Universidad de Barcelona, a la cabeza del cual estaba Luis García Sevilla, supongo que el nombre les suena, estaba Adolf Tubeña, estaba Adriana Garau, y esa gente también me aprendió el oficio, y son ellos los que yo siempre he reconocido como maestros. Y bueno, allí hice mis estudios. Sortosamente entré rápido en el laboratorio de conducta, porque aquello sí que era un lugar en el que se aprendía de verdad. En las aulas aprendí poco, entre otras cosas. Una parte porque teníamos profesores, algunos muy malos, y otra parte porque era la época en que la universidad servía para hacer asambleas, para hacer huelgas y manifestaciones justificadas, porque la época era muy dura. Hace pocos días hemos
conmemorado, no se puede decir celebrado, conmemorado el 40 aniversario del asesinato de Puig-Antich. Yo lo tengo aún muy presente, la noche en que nos anunciaron que Puig-Antich iba a ser ejecutado la madrugada. Eran épocas que se prestaban poco a decir yo me dedico a estudiar y lo que pasa alrededor no me preocupa. La universidad era un bullicio de agitación. Había la policía secreta dentro, bueno, era un ambiente muy particular, pero que no era propicio a una docencia y a un aprendizaje serio. Y si yo no hubiese entrado en el laboratorio de conducta, hubiese salido al cabo de 5 años sin saber prácticamente nada de nada. O sea, yo soy un puro producto del laboratorio de conducta. Al terminar la carrera, la tesina, como que entre tanto me había enamorado de una francesa, decidimos que en vez de que ella se instalase en Barcelona, de que yo me instalase en Francia. Y así fue como en el año 75, al terminar la carrera, me fui a Francia. Y ahí fue un periodo muy difícil porque Francia descubrí que era la patria del psicoanálisis y Sí, sobre eso luego te preguntaremos. y que, bueno, realmente quedé sorprendidísimo de la diferencia que había entre mi Cataluña natal y la gran y mítica Francia que todos teníamos en la cabeza como la Meca, ¿no? La Meca. Allí hice mi tesis en la Sorbona bajo la dirección del profesor Pichot, Pierre Pichot, y al terminar la tesis, pues prácticamente mi carrera se había acabado allí, o sea, no tenía yo prácticamente ninguna posibilidad de integrar la universidad francesa. Los tiempos eran muy duros ya para los franceses que habían seguido todo el curso universitario en Francia con directores de tesis que les habían seguido desde el principio y tal. Un extranjerito, por mucho que hubiese hecho su tesis en la Sorbona, como tantos, la hacen y luego se vuelven a su país con el prestigio de tener una tesis de la Sorbona y ahí se acaba la historia. Yo no pensaba volver a mi país, puesto que a nivel familiar habíamos acordado instalarnos en Francia. Y bueno, fueron unos años muy difíciles. Conseguir entrar en la universidad, primero como asistente extranjero, luego como asistente, bueno, fue muy difícil. Y el hecho de ser conductista fue un handicap total desde el primer día hasta el último día. Y lo que quizás me salvó, o la casualidad hizo que, como que mi tesina en el laboratorio de conducta había sido realizada bajo la dirección de Luis García Sevilla, que trabajaba más en la línea de la teoría de la personalidad de Eysenck y todo lo que era investigación psicofisiológica de variables de personalidad. Tuve la suerte de poder entrar en un laboratorio de psicofisiología, no de psicología, que me acogió y a cambio me parecía honrado dedicarme a la psicofisiología, puesto que era el sitio que estaba ocupando y es lo que estaba, el sueldo que estaba ganando, y es eso que me permitía comprarle los zapatos a mi hijo. O sea, estuve muchos años ejerciendo de psicofisiólogo, haciendo trabajos experimentales interesantes para el mundo de la psicofisiología, pero sin ninguna relevancia para nuestro ámbito, y escribiendo de escondido y por las noches, y aparte casi con seudónimo, casi, alguna cosita sobre... Lo del seudónimo no va de broma. Había imaginado publicar algo bajo seudónimo, incluso me había ya buscado el seudónimo. O sea que
¿Nos los dirías o eso ya? Sí, 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 era una manera de afrancisar mi Sí. nombre. Esteban se había transformado en Etienne, hasta aquí es normal. Uh, la Baquet lo había puesto como segundo nombre de pila y se había transformado en Benito, Etienne Benoit, y Freixa, que en catalán quiere decir fresno, el árbol, pues se había transformado en Etienne Benoit Dufresne. Me había puesto incluso la partícula de nobiliaria de Dufresne y Etienne Benoit Dufresne sonaba muy bien. La verdad suena No, increíble. Qué no bien. llegué no llegué a tener que utilizarlo porque entre tanto y después de muchas tentativas y muchas decepciones y de ver que gente con currículums muy pequeños, pero que estaban ahí de toda la vida, iban ocupando los lugares a medida que iban saliendo las plazas a concurso y que al final conseguí una plaza fija, primero claro, de profesor ayudante y al cabo de unos años más, una de catedrático que ya me permitió ejercer sin tener que esconderme y poder dedicarme más a mis amores iniciales. Este es el resumen. Bueno, resumen no porque es muy largo, pero bueno, Una introducción. la Y, introducción. y entonces, claro, prácticamente has dedicado toda tu vida académica, bueno, la has desarrollado en Francia. Te queríamos Sí. preguntar por la situación de la psicología allí. Si pudieras describirnos cómo es el panorama, qué tipo de asignaturas, grosso modo, se ven allí en la carrera, así más o menos sintetizando, y por qué se da al Sí. final esa semejante supremacía de protopsicologías como es el psicoanálisis. ¿Cuáles son las raíces histórico-culturales que han llevado a que la concepción psicoanalítica acabe impregnando todo ápice de sociedad, de cultura, siendo así Francia, pues como dices en uno de tus artículos, o como dice uno de los autores a los que citas, la meca de este paradigma, la meca del psicoanálisis? Realmente, repito, fue una gran sorpresa para mí. Yo en un artículo que escribí para la revista latinoamericana de psicología, decía que cuando yo llegué a París pensaba que, bueno, así en plan de broma, ¿no? Que por el quartier latin, el barrio latino de los estudiantes, que ahí todo el mundo iba recitando el manifiesto de Watson por las calles y que aquello iba a ser, y bueno, recuerdo que me precipité a la más importante librería universitaria del Boulevard Saint-Michel para ver todo lo que podía comprar, todo lo que nunca había podido tener en mi país, y que un poco como en aquellos años la gente se precipitaba a pasar los Pirineos para ir a ver el último tango de París, la película de con Marlon Brando, que estaba censurada en España, evidentemente, y la gente, pues yo pensaba que ahí iba a poder acceder a una cultura bibliográfica de psicología que no tenía en España, y recuerdo que no podía creérmelo. Había estanterías enteras de libros sobre psicoanálisis infantil, sobre todo tipo de psicoeducación de tal, y había un manual de psicología experimental de no sé cuántos años viejo y nada más. O sea, una cosa que en cualquier país latinoamericano de tercer mundo, cualquier librería tiene más buena literatura que la que tiene en Francia. Entonces, las razones son múltiples, son evidentemente históricas. Creo que las analicé en un artículo que está por ahí en mi blog, entre otros. Para sintetizarlo, hay razones puramente históricas, es decir, que en Francia la psicología entró por las manos de la medicina
y no como en otros países con la psicofísica o con la fisiología. Durante muchos años en Francia, cuando aún no había una carrera específica de psicología, los psicólogos se formaban haciendo una doble formación de medicina y filosofía. Y las dos juntas daban el título de psicología. Entonces, las figuras importantes de la psicología experimental, la mayor parte de ellas anglosajonas, no penetran en Francia porque Francia tiene una especie de aversión a lo que es anglosajón, porque lo considera materialista, utilitarista, antihumano, yanqui, imperialista, y va subiendo imperialista, fascista, y puedes ir subiendo todos los istas que quieres. Este es uno de los motivos. Y el otro es el gran impacto del mayo del 68 de figuras como Lacan, como Marcuse y todos esos pensadores que influenciaron totalmente una generación entera de franceses. Hay que imaginar que para un francés normal el psicoanálisis es el no va más, es decir, es la cosa más potente, es lo que te revela los secretos más profundos a los que la mayor parte de la gente no tiene acceso, y que gracias al psicoanálisis tú consigues entender y comprender el mundo. Es una panvisión, o sea, con ello se analiza todo. Todas las críticas literarias de cine, de novela, de lo que sea, se hacen con referencia psicoanalítica. Una exposición de, no sé, de arquitectura, pues a ser con referencias psicoanalíticas. El psicoanálisis forma parte del ADN de la inteligencia francesa. Y eso no ha cambiado mucho, no ha empeorado, más bien ha un poco disminuido, pero un poco. En la televisión, a cada vez que hay que invitar a alguien para comentar una actualidad, se invita a alguien del mundo, claro, de la psicología, no de economía. O sea, se invita a un psicoanalista, o sea, el referente es el psicoanalista. El que sabe dar las llaves escondidas, cómo interpretar las cosas, el que nos va a abrir los ojos, el que tiene... Y sirve para todo. Ahora con la pandemia, el psicoanalista viene a explicarnos lo que significa la pandemia. Con la mascarilla, pues lo que representa el símbolo de llevar una... En fin, yo creo que alguien que no ha vivido en Francia, alguien normal, una persona sana, no puede imaginarse el peso que tiene el psicoanálisis en Francia. Es una situación muy parecida a Argentina, por lo que me cuentan compañeros de allá. Exactamente. Nos gustaría preguntarte si, aun siendo Francia una de las capitales más importantes del psicoanálisis junto a Argentina, ¿prevés que en el futuro estas figuras o este modelo de pensamiento pueda declinar en las facultades de psicología? ¿Por qué la gente no aprende psicología? Porque la psicología se enseña mal. ¡Punto! Yo he aprendido de todas las ramas de la psicología: conductismo, cognitivismo, interconductismo, y con un simple método fácil, muy eficaz. He visto los vídeos de Engrama. ¿A qué estáis esperando? Entrad al perfil y echadle un vistazo. Nada, y fuera coñas, esto es un vídeo para deciros que, bueno, que estamos muy contentos de la recibida que están teniendo los vídeos en el canal. La verdad es que le estamos poniendo muchas ganas y mucho tiempo últimamente. Y bueno, que también animaros a que colaboréis en nuestro Patreon o hagáis alguna donación a PayPal. Al final estamos haciendo esto de forma totalmente altruista por ahora, y también pues tener algunos recursos para mejorar el contenido, porque bueno, ya hace tiempo que queremos comprarnos una buena cámara. Estoy grabando con el iPhone de mi padre, o sea, no tengo ni para un buen móvil.
Así que si queréis darnos una ayudita, siempre sería agradecido. Un abrazo a todos, este ha sido Jordi, nos vemos. Mira, intentaré ser realmente lo más objetivo y sin... Y yo me temo que a corto término no. Tienen un poder tal, podría pasar horas contándoos anécdotas de cómo, o sea, es que incluso me sabe mal decirlo porque parece complotismo, o sea, parece que yo veo psicoanálisis, pero tienen un poder de infiltración total en todo lo que es el ámbito cultural, televisivo, en lo que le llamamos la inteligencia. Están en todas partes y con mucho poder, con mucho poder. Creo que un solo ejemplo, entre muchos, puede demostrar lo que estoy diciendo. Ustedes sabrán que por los años 80, yo con los años tengo problemas. No, ¿qué va 80? 2000, 2004, fíjense. En Francia se encargó, el Ministerio de la Salud encargó al INSERM, que es el Instituto Nacional de Investigación de las Ciencias Médicas, el equivalente del Consejo Superior de Investigación Científica en España, pero el del ramo medical, digamos, que es una institución de solera internacional, al lado de, bueno, lo más serio es público, evidentemente, depende del Estado, es público, y se le encargó un estudio comparativo de la eficacia de las diferentes terapias. Porque hubo un diputado que finalmente se interesó por el problema. Cuando un paciente va a buscar una ayuda y ¿con qué elementos puede escoger para saber si la persona que va a ver es alguien serio o es un charlatán o tal? Que el título de psicólogo no estaba protegido, el título de psicoanalista sigue sin estar protegido porque es una secta por cooptación. Tú vas, te haces analizar y cuando ellos consideran que ya eres bueno, pues entonces no hay ningún estudio, ninguna facultad que dé el título de psicoanalista, no es una carrera. Y se investigaron cuatro enfoques: el psicoanalista, el conductista, ya olvidé los otros dos, es igual. Ese tipo de estudio comparativo, todos ustedes saben que hacía muchísimos años que se había ya realizado en Inglaterra por Eisen y todo el equipo, se había realizado por la OMS, que había organizado ese tipo, y todo el mundo conoce el resultado. Es decir, las únicas terapias que... me sale un mensaje, no, ya salió. Las únicas terapias que son más eficaces que el placebo son las terapias conductistas, y todas las demás, psicoanálisis incluso, hacen algo, o sea, no, el resultado no es cero, pero es el mismo que el placebo. Ese tipo de estudios es conocidísimo. En Francia nunca se había realizado esta comparación y si alguien intentaba decir que en el extranjero se había hecho, esos anglosajones, eso no cuenta, tal y cual. Se hizo y salió el resultado que había que salir, claro, salió muy bien. Se publicó el estudio porque era un encargo del ministerio, porque es un organismo público, lo publicó. El director del INSERM felicitó al equipo que había realizado el trabajo, tal y cual. La que se armó con los psicoanalistas, pero se armó tal que organizaron un meeting en la Mutualité en París. Es el lugar donde normalmente hay las reuniones sindicales, los meetings políticos en el momento de las elecciones. Es el monumento, el sitio famoso donde pasan las cosas importantes. Y ahí todos reunidos consiguieron que el mismo ministro
se llamaba Douste Blazy a la época. El mismo ministro que había encargado el estudio lanzase esa frase, tranquilos, no oirán hablar nunca más de este estudio. Lo tenían publicado en la web del ministerio, lo sacaron de la web del ministerio, obligaron a presentar la dimisión al director del INSERM, del Instituto de Investigación. Eso lo consiguió el lobbying de los psicoanalistas en los años 2000 y pico. Es un ejemplo entre muchísimos. Tienen un poder inmenso, inmenso. Sobre el autismo no hablemos porque la manera como en Francia se trata el problema del autismo a base de la teoría psicoanalítica de la madre abandonada, es como para como para presentar querella delante de un juez y pedirles prisión, ¿no? Porque es inimaginable. No sé si conocen el reportaje que hizo una periodista, Robert, sobre el tema. Ella interviewó a periodistas dejándoles hablar libremente sobre el tema. Y lo que esa gente es capaz de decir pensando que la persona que les está filmando está de su lado, digamos, ¿no? Que hace eso para divulgar es algo, yo lo tengo puesto también en mi blog, que está en francés, pero con subtítulos castellanos y ingleses y tal. La gente que lo ha visto me escriben diciendo, ¿eso es un chiste o está traficado, es un fake? Porque parece imposible lo que pueden llegar a decir esa gente. A tal punto ese reportaje de Sophie Robert tuvo impacto que los psicoanalistas interviewados le hicieron un proceso que perdió en primera instancia y lo ganó en ¿cómo se llama? Cuando se apela, cuando se recurre o... Se recurre y lo ganó en el recurso. Bueno, es que habría como para horas, o sea que quédense con la idea de que a corto término yo no veo que eso cambie mucho. A largo, yo diría, claro, estamos en el sentido de la historia, ellos no, forzosamente un día eso quedará un poco como la alquimia respecto a la química, ¿no? Pero bueno, así todo, hay gente que hoy en día aún la alquimia les parece muy bien, ¿eh? Tiene su magia, tiene su... yo lo veo mal. Lo único que sí ha cambiado es que antes no se hablaba en absoluto de conductismo y de terapias conductistas, y si se hablaba era únicamente para decir que aquello era el infierno, y que como mínimo ahora, respecto al tema del autismo, sobre todo porque hay resultados concretos y que hay gente importante, periodistas, hombres políticos, actores que tienen hijos que son autistas y que después de años de estar en manos de psicoanalistas han acabado poniéndolos en manos de conductistas y que han visto el cambio y que empiezan a hablar y hacer saber. Eso sí que está cambiando, pero no consigue desplazar al psicoanálisis. Sencillamente la gente, sí, estos son discusiones entre diferentes parroquianos de diferentes creencias, en todas partes hay algo de bueno. No es suficiente como para desbancarlos por ahora. En alguna de tus obras hablas de una figura que a mí me parece interesante, concretamente en el conductismo en Francia, que es Piron, no sé si lo pronuncio bien. Sí. Incluso antes que el manifiesto conductista de Watson en Estados Unidos, hablaba de que el objeto de estudio de la psicología era la propia conducta. Sí. Y nos gustaría saber por qué quedó relegado a la sombra. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Hay un artículo de
del que representó en Francia durante muchos años la psicología experimental, vamos a decir la experimental clásica, no conductista, la clásica, la que como mínimo hacía medidas y hacía experimentos diseñados, que es Fraisse, Paul Fraisse, que había sido un alumno de Piaget. Y él tiene un artículo publicado defendiendo que el primer conductista de la historia es Piaget, justamente por estos escritos. Y es cierto que tiene 3 o 4 frases en su libro que son de un conductismo radical total. Y eso se quedó ahí. Es decir, el pobre Piaget, nadie le hizo caso, no pudo o no supo o las circunstancias no permitieron que creara escuela. Sin embargo, fue una persona muy importante. Se creó un instituto de psicología dirigido por él, el Instituto Henri Piaget. La gente lo cita como gran personaje. No cuajó. O sea, no, a mí no me sirvió nunca de nada saber que él, antes que los demás, había escrito 2 o 3 frases muy conductistas. Como buen conductista, lo que yo miro es los frutos y no consiguió cambiar nada, en absoluto. Yo me pregunto si él mismo, con el paso del tiempo, no se había un poco... no se había ablandado y no consideraba esas afirmaciones como algún error de juventud. No sé, en todo caso, no cuajó en absoluto, por desgracia. Porque si hubiese cuajado, ya lo creo que Francia hubiese podido ser incluso pionera. ¿Sí? Tenía esa posibilidad y se malbarató, se dice en castellano. Se malgastó. No, bueno, Se malgastó. Aprovecho para hacer el inciso que decía que quería hacer. Perdonen mi castellano, que no es ni mi lengua materna, que es el catalán, ni mi lengua usual, porque llevo 40 y pico años, casi 50 en Francia, y en Francia hablamos francés, con mi familia catalán y con mis amigos. El castellano lo uso únicamente cuando voy a dar alguna conferencia en algunas de esas tierras hispánicas. Por lo tanto, es solo mi lengua de escolarización, y a pesar de que la letra con sangre entra, que es así como nos trataron a nosotros catalanes cuando nos llevaron a la escuela, ¿no? Entra, pero no es, ya lo ven ustedes, me faltan palabras, hago anglicismos, hago catalanismos, no, anglicismos no, galicismos. Bueno, no hay ningún problema. No hay problema. Vimos hasta la entrevista con Santiago Benjumea que pensaba en francés y me llamó la atención cómo influye el contexto. Pues bueno, siguiendo con Francia, nos gustaría saber cómo es la investigación científica allí, la calidad en la academia y el tema de las financiaciones y tal. Mira, en psicología la calidad es muy mala. Es muy mala. Si ustedes rastrean la literatura internacional y encuentran y buscan cosas publicadas por franceses, verán que hay poquísimas cosas. Poquísimas, porque no tienen nivel, excepto en algún tema concreto de neurociencias, de neurociencia cognitiva, en alguna cosilla, pero la investigación francesa en psicología no tiene nivel, pero no lo saben y están convencidos de lo contrario, de que ellos son muy buenos y que son los anglosajones que, bueno, que hacen cosas que no tienen ningún interés, tal y cual. Y de ahí no les saques. Y sobre todo no se lo vayas a decir tú, extranjerito, porque evidentemente, ¿quién eres tú para venir a... tú que estás comiendo el pan de los franceses? Pues, no, realmente no hay nivel. En cambio, hay cantidad de otros campos en los que Francia es primerísima potencia. Yo
no estoy diciendo que Francia, es un país magnífico en muchísimos campos. Por desgracia, hay dos terrenos en los que uno es la psicología y otro es el problema de los nacionalismos. Eso de la República una indivisible son como los de Madrid, vaya. Bueno, dejemos el paréntesis. Y siguiendo con el tema de la investigación, Sí. nos gustaría preguntarte si considera algún tema de actual importancia que se tenga que estudiar en el análisis de conducta o investigar más sobre ello. Ahí sí que me pillas, porque llevo tiempo. Vosotros sabréis que cuando me retiré, decidí retirarme realmente. O sea, corté, contrariamente a mucha gente que no sabe, que si no continúa leyendo, escribiendo, yo consideré que hay un tiempo para cada cosa y que primero eres pequeño y estudias porque tienes que aprender, luego tienes que trabajar para devolver a la sociedad lo que te ha dado, lo haces lo mejor que puedes, y que luego llega un momento en que lo que hay que hacer es vivir, porque hemos trabajado para poder vivir y no hemos vivido para trabajar. Esta es mi filosofía. Tanto corté mucho, no estoy al corriente de las novedades, etcétera, etcétera. Lo que a mí siempre me ha parecido importante, pero no sé si eso es un tema de investigación o no, es buscar las maneras para que el conductismo llegue de manera práctica a la calle. Es decir, cómo en vez de estar buscando... Yo a veces cuando leía artículos en el GIAB decía muy bien, pero es que eso no interesa a nadie, saber si has cambiado un tiempo de... Me gustaría una investigación más, casi diría yo, práctica, más sobre temas de cómo ayudar a la gente, o sea, dejar de fumar, todo lo que tenga rápidamente una traducción en la vida de la gente. Cosas muy técnicas y a mí no me parecen importantes, pero en eso puedo estar totalmente equivocado. En eso no pretendo que mi opinión sea preponderante. Claro, que al final hay que acercar un poco todo ese conductismo hacia una divulgación más popular, más cercana, que se pueda extrapolar a temas mundanos, digamos. Exacto. Y eso no quiere decir diluirla, ni mucho Claro. menos. La divulgación tiene que ser de un nivel de exigencia muy alta. Pero bueno, si aprendiésemos Es un poco el viejo proyecto, no sé si ustedes habrán oído ese concepto, de la desprofesionalización del psicólogo. Es decir, de que el psicólogo, en vez de ser un profesional que tiene un saber que guarda, con el cual ayuda a la gente, pero el saber se lo guarda para poder continuar ayudando, considera que lo que él tiene que hacer es transmitir este saber a la gente para que la gente pueda manejarse y no necesite recurrir al profesional. De aquí la palabra desprofesionalizar, es decir, dar aquello que decíamos cuando éramos jóvenes, en vez de enseñar, en vez de dar un pescado a los pobres de África que se mueren de hambre, enséñales a pescar, ¿no? Claro. Pues yo creo que eso sería lo más importante, el traducir en programas, en estrategias, en divulgación de conocimientos, ese saber que tenemos y que nos permite manejarnos en la vida a todos los niveles, a nivel de pareja. Yo había hecho terapia de parejas, es un mundo en el que hay 50.000 cosas importantes que hacer, en las relaciones de los padres con los hijos, en la relación escolar en las aulas. Dios sabe si hay problemas que se podrían... En problemas carcerales, en la política. Yo formaba parte de la Asociación Francesa de Psicología Política, porque los políticos, a su manera,
a su manera, tienen el mismo objetivo que nosotros, que es transformar la sociedad, instaurando leyes que castigan ciertas conductas y premian otras. Hay 50.000 ámbitos en el que es decir, no veo un ámbito en el que el conductismo no tenga nada que aportar. Excepto quizás en eso, en esa investigación tan purista, que yo repito, quizás porque no tengo el nivel y porque nunca la he practicado, pero me parece muy desconectada de las necesidades básicas de la gente. Y es usual, aunque sabemos que hubo épocas en las que no, ligar el conductismo con el marxismo. Queríamos saber si podrías desarrollar más esta relación y por qué se suele al final asociar con tal ideología política, porque crees que Marx y Engels, de haber conocido el conductismo en su momento, se habrían adherido a él y quizá hubieran contemplado ese nivel de análisis en sus postulados, en sus teorías. Yo de esto estoy convencido. Creo que no soy el único que estoy convencido. No sé si ustedes conocen la figura de Alejandro Dorna. Dorna era un conductista chileno que tuvo que salir de Chile cuando el golpe militar de Pinochet y se instaló en Francia. Él justamente hacía en Chile lo que yo estaba ahora diciendo. Él trabajaba en las famosas minas de cobre, las minas del Teniente, y su trabajo consistía en traducir a nivel de cambios concretos en la vida de los mineros, en su manera de vivir, de trabajar, de los cambios introducidos a nivel político por Allende cuando nacionalizó el cobre. Es decir, muy bien, ahora el cobre es chileno. Eso para la nación es muy importante, pero para el individuo que está ahí con un pico y una pala, y es un pequeño guiño al blog de Santiago, pico y pala, ahí sacando cobre. Si no le ha cambiado para nada sus condiciones de existencia, ¿de qué le sirve saber que ahora el cobre es chileno y que antes no era chileno? Es decir, sin traducción concreta en la manera de cambiar la producción, la repartición, no sirve para nada el cambio político. Dorna fue quizás el primero que me inició a esta confluencia con el marxismo, diciendo, es que fíjate que el proyecto de Marx y Engels era justamente el mismo que el de Skinner, es decir, no se trata de comprender el mundo, se trata de transformarlo, es decir, no se trata de hacer teorías, se trata de instaurar las contingencias. Ellos aplicaron el materialismo y no el idealismo como punto de partida, dialéctico, que es lo que en otros términos nosotros llamamos operante, es decir, que hay una conducta, la conducta tiene unas consecuencias sobre la propia conducta y la conducta futura, es algo que no es lineal, pero que es con podríamos llamarle también una dialéctica entre la conducta y sus consecuencias. Y claro, cuando ellos escribieron sus textos, los conocimientos en psicología eran poquísimos, malísimos y poco fundados, y por tanto no incluyeron la psicología dentro de su campo de análisis. Llegaron hasta la economía, que es lo que les parecía a ellos ser el determinante más importante de las conductas de las personas. Pero siguiendo su misma filosofía de materialismo histórico, materialismo dialéctico, si lo prolongamos a lo que sabemos hoy en día, eso es el conductismo. O sea, para mí está clarísimo. Y la otra gran figura que lo tenía más que claro era, del que yo he hablado mucho en mi blog, era Pierre Naville,
que era un gran teórico del marxismo, pero de los que saben, de los que se lo han leído de la primera línea hasta la última, lo tienen toda, o sea, un gran intelectual y el único que realmente en Francia era conductista. Lo que pasa es que nunca no tenía formación de psicología, nunca ejerció como psicólogo, sino como sociólogo. Es muy conocido y muy respetado como sociólogo, pero cuando hablaba de psicología, bueno, la gente, sí, ya sabemos que Nabil tiene sus pequeñas manías, bueno, sí, él mira el conductismo, pero nadie se lo tomaba en serio. Yo tuve el gran privilegio de conocerle personalmente, de entrar en su círculo íntimo, de ser un amigo suyo, y habíamos pasado tardes enteras en su casa discutiendo de todos estos temas y de hecho tiene un libro para mí primordial que se llama Psicología, Marxismo y Materialismo, que les recomiendo. Yo conseguí que se tradujera al castellano y está editado en Trillas en México, en el que esa filiación queda para mí perfectamente demostrada. Ya sé que hoy en día el marxismo está muy mal visto, que se asocia a su traducción política marxista-leninista con todos los grandes defectos que todos sabemos que tuvo, pero filosóficamente, epistemológicamente hablando, sigo pensando que lo que más se acercaba al conductismo era la conceptualización marxista de la sociedad y del ser humano. Y centrándonos en Pierre Nabil, que te íbamos a preguntar justo ahora sobre él, ¿por qué no ha tenido más trascendencia? ¿Por qué quizás se ha opacado un poco toda su obra? O a lo mejor es ignorancia nuestra, no lo sé si... No. Por la razón que les decía, él no ejerció nunca de psicólogo. Ni tenía estudios de psicología. Él era sociólogo y su carrera pública está en el mundo de la sociología y en el mundo de la política. Cuidado con el personaje, había sido enviado a Moscú en el momento, al principio de la revolución, como delegado francés en el Comintern. Conocía personalmente a todos los líderes de la revolución de octubre, conocía a Zinoviev, conocía, o sea, toda esa gente, recuerdo muy bien un día que estábamos hablando y dice, mira, la semana pasada, ahí donde está usted sentado, estaba la viuda de Zinoviev que vino a ver, o sea, tal. Cuando luego se apuntó al trotskismo, lo cual para mí es un buen punto positivo. Cuando Trotsky se exiló en Francia, fue su secretario particular en Francia, creó con otros el famoso partido PSU, Partido Socialista Unificado, del que salió Michel Rocard, que fue primer ministro de francés en la época de Mitterrand. Es un hombre de una militancia política y de una obra sociológica importantísima, pero que nunca ni siquiera ha pretendido influir en el mundo de la psicología. Por eso estaba tan contento cuando nos veíamos, porque por fin podía hablar con alguien en Francia que le entendiese, que no se riese de él, y para mí fue muy emocionante cuando falleció. Yo pude intervenir en la ceremonia expresando justamente su punto de vista, diciendo que él había sufrido de este ostracismo al que su esfera
conductista le había reducido, que para lo demás todo el mundo habla muy bien de él, pero que eso le sabía muy mal. Algún miembro de su familia me vino a ver diciendo, sí, algunas veces nos lo había dicho, que él sufre de que no se entienda ese aspecto particular, cuando para él no era un aspecto, y eso me lo decía muy a menudo, como una cosa con varios compartimentos, sino era lo que daba la unificación a todo lo que él hacía. Para él era central, era algo definitorio de su modo de ser. Y ese personaje realmente es extraordinario. Es uno de esos que hay uno en cada siglo y es realmente de mis mayores orgullos es de haber sido, de haber estado en su esfera íntima. Y hablábamos de este vínculo que suele tener el marxismo con el conductismo, pero muchas otras veces el marxismo y bueno, la izquierda en general también se han parado un poco en el psicoanálisis o bueno, en filosofías así del tipo que ya no son lo que viene a ser la ciencia de la conducta o el conductismo. No sé si puede ser por ese narcisismo o ese antropocentrismo que nos caracteriza al ser humano y que a veces nos impide asumir que podamos estar determinados, que nuestra conducta puede estar determinada, que se den pues, axiomas filosóficos monistas y que por lo tanto pues, ese libre albedrío, esa libertad por la que tanto claman en ocasiones, pues sea una especie de disparate o sea, no sea concebida del mismo modo. No sé si es por esto o por qué es que en ocasiones esa izquierda sí que se liga más al psicoanálisis o a otras filosofías. Sí, y aún diría yo más, especialmente en Francia. Es decir, si es un fenómeno que, como tú dices, se puede ver en diferentes partes, allí donde es más masivo es en Francia. En Francia las cartas están cruzadas, es decir, la gente de izquierdas es toda psicoanalista y los críticos del psicoanálisis muy a menudo, no todos, pero muy a menudo eran gente de derechas, lo cual era una muy buena excusa para desprestigiarlos. Y el golpe fatal les fue causado cuando el filósofo Michel Onfray, que es no solo muy conocido y muy respetado, pero clasificado totalmente ya no a izquierdas, prácticamente ya como anarquismo, o sea, realmente que no se puede en ningún modo insinuar que tendría algo que ver con la derecha, escribió su libro Choc sobre Freud y contra Freud, y eso fue el terremoto total. O sea, porque hasta entonces los pocos libros que en esos últimos años habían logrado ser publicados críticos del conductismo, se les acusaba a todos de derechas y de antisemitas, que ese es el gran anatema. A la que tú criticas Freud, eres antisemita, por definición, porque Freud era judío. Y entonces es una ecuación muy sencilla. Freud es judío, tú criticas a Freud, tú eres antisemita. Y eso ya te quita toda credibilidad. Cuando te dicen, no, pero es que es un antisemita. Ah, bueno, entonces ya no, lo que pueda decir o escribir ya no. Y habían salido libros excelentísimos en los años 2000, entre 2010 y entre 2000 y 2015. Algunos excelentísimos habían sido todos enviados a las hegemonías del infierno. Incluso el propio Michel Onfray, que años más tarde publicó ese libro tan crítico sobre Freud, y como que él es muy conocido, se vendió una cantidad de centenares de miles de ejemplares. Incluso él, cuando salieron los primeros libros críticos, el famoso libro negro del psicoanálisis, él dijo, no lo quiero leer, porque eso son tonterías que escriben contra Freud y son reaccionarios, tal. Y tuvo la gran honradez en el prólogo de su libro
de explicarlo. Es decir, me presentaron el libro tal, yo no quise leerlo tal y cual. Con el tiempo he ido pensando que quizás me había equivocado, que como mínimo tenía que leer para ver qué argumentos utilizaban y para poder combatirlos. Lo he leído y no solo no los combato, sino que tienen toda la razón. Es más, ahora yo añado aún nuevos datos. Eso es muy de alabar por su parte. Y pasando a otro tema, creo que una de las aportaciones más relevantes que ha marcado sin duda el inicio de nuevos conductistas tras su lectura es el artículo de ¿Qué es conducta? Que fue una ponencia previamente que se hizo. Y nos gustaría saber si actualmente modificaría algo o actualizaría algo del artículo o ponencia. Pues mira, mi respuesta es impresentable porque no es modesta y mi respuesta es no. Yo ese papel no le cambiaría nada. Eso ya sé que no se puede decir, que no es políticamente correcto, porque uno siempre dice que, pues de verdad que hay muchas otras cosas en mi vida que me gustaría poder modificar, arreglar, incluso disculpar. De ese artículo, no. Lo escribí con una finalidad pedagógica para deshacer esos malentendidos sobre el conductismo que yo cada día en Francia notaba, contrastaba, para intentar explicar incluso a alguien que no es del mundo de la psicología por qué se equivocan cuando juzgan mal al conductismo. Me parece que encontré unas metáforas que pueden ser entendedoras y que pueden facilitar la comprensión. Y yo estoy muy orgulloso de ese papel y la verdad, ese no lo cambiaría, pero ya sé que no está bien decirlo así. Bueno, si está bien, está bien. Es verdad. Y Os soy sincero, me parece que hoy en día aún tiene su valor pedagógico. Como les decía antes, yo nunca he sido un teórico del conductismo. Yo no tengo talla, de verdad que no es falsa modestia. Fíjense que hace un minuto les decía que era inmodesto decir que no cambiaría nada de este artículo. Sin falsa modestia, yo les digo, yo no soy un cráneo privilegiado, ni mucho menos. No tengo capacidad para teorizar como la puede tener Emilio Rives, Josep Roca, cantidad de gente que son... yo no lo tengo eso. Yo lo único que he sabido hacer es pedagogía. No he inventado nada, no he creado, no he aportado nada nuevo. Si de algo me puedo vanagloriar, es de justamente no haberme quedado a un nivel de muy para arriba, para que solo 4 o 5 me entiendan, y hacer que todos mis estudiantes, incluso los que no estaban, pudiesen entender. O sea, yo siempre me he definido más bien como pedagogo que como científico. No, y desde luego al final se nota y da gusto, por ejemplo, leer artículos como los tuyos en los que me parecen bastante más comprensibles y es eso que hablábamos antes de no hacer tan hermético el contenido, toda esa teoría y que la gente pueda comprenderlo y luego pueda quizá extrapolarlo a otras facetas más cotidianas, porque por ejemplo hablabas de Rives, que también le hemos tenido aquí, y Rives, pues yo creo que poca gente dudará que es un genio, Un genio. pero claro, hay mucha gente que no le entiende. Entonces, Yo hay muchas cosas que escribe que no las claro, entiendo. y yo obviamente, aunque no he leído mucho de él, pero no le, o sea, yo no le doy la culpa a él. Es decir, yo siempre he pensado que, que cuando se llega a un nivel muy alto
por un lado, de sabiduría y por otro lado, de conocimiento, forzosamente eso reduce el campo de la gente con la que puedes hablar y discutir. Yo esa gente que a la más mínima en una discusión te empieza a hablar de la física cuántica y tal, me hacen reír porque de física cuántica debe haber algunas docenas de personas en el mundo que puedan hablar sabiendo de qué hablan, ¿no? Y por lo tanto, yo siempre he pensado bueno, que si se está muy arriba, pues claro, para los que están abajo, pues te pareces muy pequeño porque estás muy arriba, pero nadie te impide de intentar de elevarte y de llegar hasta ahí. O sea que yo eso no lo critico en el sentido. Lo que sí criticaría es que él pretendiese que eso está claro para todo el mundo. No, no está claro para todo el mundo, pero no es culpa suya. Hay cosas que no se pueden traducir así en palabras de cada día. A la que intentas traducirlo en palabras de cada día, lo estás adulterando, ¿no? Hay una frase de no sé quién que decía: lo que un necio comprende de lo que explica un sabio es necedad total. O sea... Pero creo que hace falta también, al lado de gente de ese nivel, otros más modestos que se dediquen a hacer que la mayoría, sin llegar ni mucho menos a ese nivel, pueda a su nivel pues, entender algo. Sí. Yo recuerdo en la facultad, al final había otro profesor que se había convertido al conductismo, había empezado siendo piagetano y de Piaget, y un tío marxista, inteligente, que acabó siendo conductista, conductista. Y trabajaba en investigación muy puntiaguda también. El problema es que solo servía para la gente de doctorado. Es decir, si en primer año, segundo año, gente como yo, sin saber la cuarta parte de lo que él sabía y tal, no hubiésemos hecho ese trabajo de atraer hacia el conductismo gente que no hubiese venido, no podría él estar con ese núcleo selecto que al final llegó hasta ahí, sobrepasándome a mí, por supuesto. O sea, yo tengo cantidad de antiguos alumnos que cuando los tomé en primer año eran nada y que saben y que han hecho una carrera mucho mejor que la mía. Y estoy muy orgulloso de ello. Es decir, me parece muy bien. Lo que yo puedo decir es que si este compañero hubiese estado solo, pues en sus clases no hubiese habido nadie, porque no o sea, claro, sí, hay que poner los peldaños para poder llegar arriba. Si no, de 0 a 100 nadie puede saltar de golpe. No sé si me explico. Sí, muy bien. Y en otro de tus artículos, además uno en el cual, justo en la cuestión que voy a tratar yo ahora, haces alusión a Ribes, que dices que explica bien estos términos que te voy a comentar. Hablo del artículo El conocimiento de sí mismo desde la óptica conductista. Emplear los términos interno-externo, subjetivo-objetivo, y dices que lo haces desde una perspectiva popular, mundana, del sentido común, por así decirlo, para que se entienda y porque no es lo que concierne en ese artículo al final. Y dices ahí que Ribes aclara muy bien lo que son en realidad estos términos, lo que significan. Y quería justamente hablar de eso, de cuál sería el uso óptimo de estos conceptos. O sea, ¿cómo hemos de entender de una forma correcta los términos interno, externo, objetivo, subjetivo? Bueno, mi solución de facilidad sería decirte, pregúntaselo a Emilio, que vale más dirigirse a Dios que a los santos, ¿no? Más directo al original que no a la copia. Lo que con mi pequeña capacidad de comprensión yo he entendido es que desde un punto de vista del interconductismo, porque Emilio lo que presenta es el interconductismo, desde esta visión global del interconductismo que, vamos a decir, no conceptualiza
una frontera o una dualidad entre el ser humano y el entorno, sino que considera que el ser humano está en el entorno dentro. En esa globalización, claro, los términos dentro y fuera, interior, exterior, público, tienen otro enfoque, porque no se trata de dos cosas una frente a la otra, sino una dentro de la otra. Por tanto, todo está dentro, si queremos, y todo está fuera. Claro. Yo creo que él lo explica bastante bien en una conferencia que realizó sobre los diferentes paradigmas del conductismo, perdón, de la psicología, en el que repasa todas las diferentes psicologías que ha habido y que hay, clasificándolas a partir de un criterio de clasificación muy sencillo. El criterio es sencillo, con unos esquemas muy... Y ahí, siguiendo este artículo y su lógica, entiendes que, en efecto, para todas las otras psicologías, el conductismo radical de Skinner, incluidas, según Rives, hay una oposición entre el ser humano, el individuo, y el entorno, y que solo el interconductismo lo engloba todo y, por lo tanto, elimina el concepto de interno-externo. Pero repito, no siendo yo quien lo ha teorizado, no siendo yo en absoluto especialista de interconductismo y habiendo muchas cosas que yo no entiendo de eso, la palabra exacta sería: yo intuyo lo que él quiere decir y creo que tiene razón, pero yo no sabría explicarlo como lo que yo sí que entiendo bien. Lo que yo entiendo bien te lo puedo explicar con 1000 ejemplos, lo que solo intuyo de sí, creo que ya, sí, me parece, sí, debe ser, pero que no lo domino, ahí soy muy malo. Lo cual te honra también decirlo de ese modo, porque mucha gente lo que hace es hacer ver que lo entiende o hacer alarde de que lo ha entendido y bueno, aparentar al final más. Y está muy bien que alguien que para mucha gente referencia, como eres tú, pues muestres esa humildad en este No, pero aspecto. de verdad quisiera que quedase claro que no es una postura, no es un papel de jugar al humilde, No. porque como te decía antes, es políticamente... No, fíjate que antes te he dado un ejemplo de que no es una postura... ¿cómo decir? Sistemática. Me preguntaste por el artículo y te dije, no, pues me parece muy bien. Creo que no se trata de ser humilde, se trata de ser lúcido. Yo creo que conozco totalmente mis límites, los conozco perfectamente. Yo sé, nunca he tenido sensación de tener una inteligencia particular. En absoluto. Por tanto, hay cosas que se me escapan, algunas quizás porque no he tenido la suerte de que un buen maestro me las explique, otras quizás porque los que las explican, como decíamos antes, les explican en un lenguaje para especialistas al que cuesta llegar. Y repito que no es una crítica, porque cuando estás a un cierto nivel, pues vale. Por lo que sea, porque mi formación fue skinneriana y no cantoriana, no fue de interconductista, yo hay cosas que no sé o que no entiendo. Y entonces, pues lo más sencillo es decirlo, es que yo eso no lo entiendo, yo eso no lo sé. No es jugar, es ser lúcido. Y os puedo decir mis virtudes o cualidades de divulgador, de pedagogo, cuando yo daba clases era todo un número, porque antes de ser psicólogo yo había sido actor y tengo los recursos de escena y siempre me ha gustado. Yo hubiese podido ser abogado o cura o político, o sea, convencer, argumentar, tal. Pero
yo no soy de una inteligencia como para entender y conceptualizar perfectamente ciertas cosas que se me escapan y mira, es así. Y continuando con el artículo que mencionábamos, en él afirmas, por así decirlo, que despojarnos de ese idealismo, de lo metafórico, de lo poético, y conocer el fenómeno desde la perspectiva científica no le resta belleza al fenómeno. Sí, Exacto. y sin pretender yo ponerme en la posición de, como tú dices además en el artículo, de oscurantista empedernido, te quería preguntar que por qué crees esto así. O sea, ¿realmente crees que se puede disfrutar de la misma manera o apreciar de la misma manera el fenómeno conociendo con minucia todo lo que el fenómeno entraña? O sea, no pretendo yo cuestionarlo, simplemente para difundirlo. Mira, ah, como en otros temas, eso es evidentemente discutible. Lo que voy a decir no es más que mi opinión, no es una verdad absoluta. Yo creo que sí. Yo creo que el hecho de conocer, o sea, la magia para mí no es un más, un plus, es un menos. Es decir, que una cosa nos fascine porque justamente no la entendemos, no sabemos cómo funciona, no me parece digno del ser humano que está dotado de un cerebro y de una capacidad de comprensión. Lo bonito, el placer, es delante de una obra de arte emocionarte y delante de un problema científico resolverlo, es decir, tener la respuesta. Eso es lo que nos hace grandes. Entonces, mucha gente dice, sí, claro, pero una vez que tú sabes que cuando estás hablando con alguien lo que estás haciendo es reforzando eso y poniendo esa extinción, pues forzosamente tu vida tiene que ser... No, en absoluto. Y entonces es cuando yo les pongo siempre el ejemplo que creo que pongo en el artículo, decir, bueno, a ver, las parejas de enamorados que se extasían delante de un arcoiris, ese arcoiris es menos bello a sus ojos y les va a provocar menos emoción porque sabiendo que es la luz que está descompuesta por un prisma que es la lluvia que hace que los colores... Y yo creo que no le quita nada, en cambio le añade que sabiendo lo que es la luz, pues ahora gracias a eso podemos, mira, fabricar un láser que va a nos permitir de operarnos de la miopía o lo que es. O sea, añade, no quita. Para mí eso es evidente. El saber no tiene por qué, es un teléfono que suena, pero mi esposa creo que ya lo descolgará. No, el saber no tiene que quitarle belleza a nada. Lo que le quita el saber es ignorancia, Claro. nada más. Yo puedo saber todo lo que quieras, pues me puedo enamorar de una preciosidad porque mira, porque es preciosa y bueno, y es, no sé, y una película emocionante me voy a poner a llorar y bueno, y luego podré analizar, sí, claro, el director ahí puso una escena para la cual creara un reflejo pavloviano que viva. Bueno, eso es la explicación, pero eso no quita que yo he llorado. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Sí, sí, te explico. Y yendo a otro tema, yo en mi experiencia muchas veces me he topado con personas que denostan, denigran la psicología, que no son capaces de concebirla como ciencia y creen que al final solo es ciencia, aquella parte más neurocientífica, dedicada al estudio del encéfalo, el sistema nervioso, lo que sea, y tienden al final Exacto. a ese reduccionismo que acabaría por dejar como única ciencia válida pues la física. Sé que esto también lo hablaste en la entrevista que tuviste con Santiago Benjumea, pero me gustaría recogerlo y que quede pues bien plasmada tu perspectiva al respecto. Así que si nos puedes hablar de por qué no tiene sentido ese reduccionismo. Claro, el reduccionismo parte del principio de que el nivel inferior explica el superior y por lo tanto
no hace falta interesarse en el nivel superior porque no es más que un epifenómeno del interior. Es decir, empezando por arriba, la sociología se explica por la psicología, porque la sociología son grupos humanos, los grupos humanos son personas juntas y las personas actúan individualmente. Entonces, la psicología puede explicar la sociología, pero la psicología se explica por la neurociencia, porque lo que pasa son sinapsis tal y cual. Bueno, y las sinapsis pues se explican por la biología, porque el potencial de acción y la transmisión y la mielina y tal, pero la biología se explica por la química, porque el sodio y el potasio y la química se explica por la física, porque claro, son neutrones, protones y electrones y tal y cual. Vale, ¿de acuerdo? Eso es así, es cierto, pero, ¿de qué me sirve a mí saber eso para modificar la conducta violenta de un hombre con su pareja? Yo voy a poder manipular sus neutrones, electrones y tal para que no le pegue. O sea, es absurdo. Lo que está claro es que cada disciplina estudia su objeto de estudio a su nivel, no al nivel inferior. Evidentemente que lo que tú haces a tu nivel tiene repercusiones a todos los demás niveles. Eso va a cambiar tal conexión neurológica, eso va a cambiar la producción de tal hormona. Evidente, si no, sería idealismo, sería pensar que no somos materia o que somos algo más que materia. Y somos 80% de agua, que además ya ha cambiado miles de veces, o sea que ya no es la misma, todo eso que todos sabemos, ¿no? Pero cada ciencia estudia su nivel de estudio como una caja negra, como si fuese una caja negra, sin preocuparle lo que se pasa dentro. Y hay otra disciplina que te la transforma en translúcida, esa caja negra, pero esa disciplina estudia su objeto también como caja negra para ellos, y es la de debajo que te la transforma en caja translúcida, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos explicar y modificar la conducta con neurociencias, con física, con química, con nada que no sea con análisis experimental de la conducta. Y eso, si no se entiende, vamos mal. Y no se entiende porque la gente no tiene conocimientos ni de epistemología, ni de teoría del conocimiento, ni de filosofía de la ciencia, ni de historia de la ciencia, que son disciplinas básicas que deberían enseñarse desde el primer curso de carrera para comprender todas estas cosas. Yo siempre les he dicho a mis colegas de neurociencias cognitivas, que son los que están a la moda, ¿no? Son ellos los científicos, nosotros somos los charlatanes, ¿no? Y bueno, a mí, ¿qué me importa que tú me muestres ahí esos gráficos, esas fotos tan bonitas del cerebro con eso que se pone rojo, aquí se pone amarillo, fíjate tú cuando él está pensando en eso? Claro que ocurren cosas en el cerebro cuando pasa eso, cuando piensas, es que si no, repito, seríamos espíritus y somos cuerpos. Pero es que yo no puedo modificar la conducta de la gente actuando. Imagínate en una consulta tener que poner, es que es imposible, es que además no la modificaría la conducta, porque eso no es más que el subproducto, el sustrato. No. Vaya, no Claro, y sé al si final, Sí. al final depende mucho de quién te toque en la carrera, quién te dé ciertas asignaturas, porque o no conoces el conductismo nunca y solo te presentan las neurociencias y ves eso como lo más coherente de todo. Y al final no tienes otra salida. Y hablando un poco de eso, nos gustaría saber cómo concibes tú la psicología en el futuro, hacia dónde itinera, si crees que se van a emancipar ciertas vertientes o se seguirá
haciendo referencia a un eclecticismo tanto teórico como práctico? Mira, yo suelo ser pesimista en ese tema. Y como todos los pesimistas dicen, todos los pesimistas dirán que ellos no son pesimistas, ellos son realistas, que son los optimistas los que no ven las cosas objetivamente. Yo no sé si me equivoco o no, porque no soy adivino. Lo que yo siempre he pensado, y creo que hice una conferencia una vez cuyo título era "El conductismo lo tiene muy negro", es que el conductismo es anti-intuitivo y compite con otras conceptualizaciones, con otras psicologías, con otras ideologías que son intuitivas. Y el anti-intuitismo mete siglos en triunfar, porque va contra lo que el sentido común, digamos, nos enseña. El sentido común nos dice, leñe, que la Tierra no se mueve y que el Sol da vueltas. Es que intentar decir lo contrario hay que ser un poco... y nos dice que la Tierra es plana, llana. Es que si no, los que viven abajo se caen. O sea, es que es muy difícil, contrarrestar las impresiones intuitivas de la realidad. Y intuitivamente todos nos pensamos como dualistas, todos hablamos de nuestro pensamiento, nuestro cerebro, incluso formulamos cosas como mi cuerpo mi cuerpo, como si hubiese alguien que tiene una cosa que se llama, o sea, todo el lenguaje ha sido construido en una época precientífica en la que los buenos conceptos no existían y el lenguaje, que como todos sabemos, condiciona la manera de ver el mundo, de conceber las cosas, es mentalista, dualista, libre albedrista, todo lo que tú quieras. Y el conductismo es materialista, monista, determinista. Toma, o sea, el trío total. Y es muy difícil en la vida ser consecuente con una visión materialista, monista, determinista. Y es poco reforzante. Y por lo tanto lo tenemos en contra. Al lado de eso hay gente que te venden teorías del bien ser, de que uno tiene las cosas dentro y solo tiene que dejarlas salir, de todo el saber vivir bien y todas esas literaturas del autor. Y el psicoanálisis es una de esas, en que te da una visión muy reforzante. Tú puedes conseguir descubrir los secretos que están escondidos y que solo una mínima gente iniciada puede llegar a descubrir. Y las religiones siguen teniendo mucho peso porque venden ilusiones y venden trascendencia y la humanidad no es adulta. La humanidad necesita aún, por desgracia, ir con muletas por la vida y no se atreve a decir, pues sí, yo soy un ser biológico salido de la evolución por puta casualidad, que hubiese podido ser una cosa muy distinta, en un universo enorme en el cual yo no represento nada y ahí yo nací y me voy a morir y claro, como es que eso es muy duro. Y decir, yo pues soy lo que soy porque mis circunstancias, pero y por tanto no tengo ni mérito cuando hago las cosas bien, ni culpa cuando las hago mal, porque es que me han estado sometido a contingencias y con otras contingencias ese que es un santo sería un ladrón y ese que es un ladrón sería un santo. Y eso implica cambiar toda la concepción de la sociedad, todo el sistema de prisiones, de justicia, todo está basado en una concepción del ser humano totalmente precientífica, mítica, metafórica, todo lo que tú quieras. Por lo tanto, yo eso no creo que pueda cambiar en poco tiempo.
por desgracia, no. Yo no veo la humanidad suficientemente mayor como para poder decir yo puedo prescindir de dioses, de ilusiones, de concepciones halagadoras para mi ego, mi percepción. Hace falta, yo diría, a la vez mucha modestia y mucha valentía para vivir como un conductista consecuente. ¿Qué Hay crees poca gente, creo yo. ¿Qué crees que opinaron de esta pregunta Marino y Frosan, que les hicimos la pregunta también? Pues no sé porque aún no he tomado el tiempo, mea culpa, máxima culpa, de mirar esas, que lo voy a hacer, a pesar de que, como les dije, corté por lo sano y Sí. tal, cuando se trata de esas cosas, además son amigos. Yo tengo una admiración por Marino cuando, creo que eras tú o alguien decías que, claro, después de hablar con él uno descubre todo lo que no sabe, que es uno es totalmente de acuerdo. Marino es un monumento de sabiduría, de conocimientos, y además me entiendo muy bien con él, es muy campechano, muy humano, es una persona, bueno. María Jesús, tenemos toda otra historia antigua. No sé lo que respondieron, yo te lo digo así porque eso es lo que yo pienso. Marino dijo Pero que no sé. él era optimista en el sentido de que el grado de psicología cada vez se iba a degradar más. O sea, realmente. Y Frosan hubo un día, o sea, Frosan ha estado, bueno, han estado los dos veces, estuvieron por individual y luego un debate juntos, y Frosan hubo un día que estaba más optimista porque le estaban contando que sí que había bastante gente así más joven, montada en todo lo que es la ciencia Eso cósmica. me lo comentó ella una vez también, sí, hablando me dijo eso, sí. Pero luego la otra vez ya no estaba tan optimista. No, mira, yo volvería a lo que te decía antes, a muy largo plazo, pero muy largo plazo, yo creo que, claro, la historia tiene un sentido y poco a poco, si tú miras hacia atrás de dónde venimos y qué concepciones teníamos, pues hemos ido mejorando y, por lo tanto, como que, entre comitas, tenemos razón y estamos en lo cierto y tal, acabará imponiéndose porque funciona, guste o no guste, puramente porque funciona. Pero como que eso tiene que vencer tantas resistencias, eso es para, yo qué sé, yo no me atrevo a decir si decenios, siglos, ni idea. Yo siempre decía a mis estudiantes, fíjense que en la historia de la humanidad, cada vez que el materialismo tal ha ganado una batalla, por ejemplo, la batalla de los planetas. Resulta que la Tierra no es el centro del mundo y que tal es... Bueno, es muy grave porque antes todo el mundo estaba convencido y que las bóvedas celestes y la armonía tal era la armonía de Dios. Pues muy bien. Bueno, de acuerdo, ya es duro ya eso de que no somos el centro del universo y que somos ahí un pequeño... Pero bueno, eso solo con la Tierra. Pero bueno, nosotros, cuidado macho, que nosotros somos gente muy... Vale. Luego viene Claude Bernard y todos los fisiólogos y nos dicen, oye, pues somos animales, tú, que la fisiología del caballo y tal es la misma. ¿Cómo? Eso no puede ser. Pues sí, que sí. Bueno, si insistes, pero eso es el cuerpo, pero cuidado, que bueno. Luego no, quizás antes, me estoy equivocando, con la química, ¿no? La famosa distinción entre la química orgánica y la química inorgánica, ¿no? Claro, el ácido sulfúrico, pues muy bien, tú haces H4 tal, y te fabricas sulfúrico, ¿no? Pero eso es química de la materia. Pero bueno, el ácido úrico que fabricamos nosotros, eso tú no puedes fabricarlo en laboratorio porque aunque tú sepas la fórmula y tal, le va a faltar el elán vital que decían los franceses, ¿no? Ese laboratorio tan particular que es el ser humano, que es el que hace que
bueno, pues un alemán en el 1800 no sé cuál va y les sintetiza el ácido úrico ahí en laboratorio sin ningún ser humano para fabricarlo, y hoy en día la insulina y todas las hormonas todas se fabrican en laboratorios farmacéuticos y no las vamos a sacar de los caballos, ¿no? Como se hacía antes con la insulina. Pero a cada vez que ibas como una ciudad que estaba asediada y que la primera muralla cede para la segunda muralla, tal, ¿no? Cada vez te ibas en el último donjón, la torre central inexpugnable, ¿no? Que es la torre de lo mental y de tal. Lo que es difícil para el conductismo es que si gana esa batalla, el enemigo no tiene otro lugar donde refugiarse, es la batalla final, es decir, se acabó. Nos han puesto en el lugar en el que nos tocaba a todo nivel y ya no hay un refugio para el mentalismo, el idealismo, el dualismo. O sea, es la batalla a muerte, o sea, no es una batalla más, es la última, la final. Y claro, es que antes de rendirse, cuando sabes que no tienes escapatoria, es muy difícil. Para mí es mucho más difícil que lo que hizo Copérnico, que lo que hizo Darwin, que lo que hizo Claude Bernard. Para mí es mucho más difícil porque es definitivo. Y ya para concluir, y de manera un poco más amena, pues nos gusta preguntar vivencias o anécdotas a todos nuestros invitados o invitadas que pasan. Y nos gustaría preguntarle por un suceso anecdótico o algo que quisiera comentar acerca de su vida o sus experiencias relacionadas con la psicología. Bueno, aparte de lo del conductismo y de los taxis que ya les conté al principio, ¿no? Aparte de eso, una anécdota, a ver, ¿qué anécdota podría contarles yo? Puede ser eso, como docente, con algún otro autor de la psicología, vamos, si se te ocurre algo, si no, no pasa nada. Es una pregunta muy puntual y ahora cuesta un poco. No, intento encontrar algo que corresponda a lo que me pedís. No es una anécdota, no es una anécdota, pero voy a terminar con otro aspecto de eso que decía antes del pesimismo y tal. Y es personal, o sea, no es una anécdota, pero es algo de personal. Es muy difícil en la vida de cada día ser conductista porque aísla de tu entorno. Es decir, a no ser que tengas la suerte de compartir tu vida con una persona que tenga la misma formación, la misma concepción. Tus amigos, tus parientes, tus padres, cuando aún los tienes, tus hermanos, tus hijos, la gente con la que te relacionas y que amas y a la que quieres, hay todo un ámbito, un campo, un terreno en el cual no hay comunicación posible, no te pueden entender. No porque sean tontos, no por tal, porque no han tenido la exposición a las contingencias de 40 años de lecturas, de contactos. Es imposible. Y tienes que vivir un poco de incógnito, es decir, bueno, tú pues, hablas con ellos y de política y tal, de la vida o del fútbol, lo que sea, tal, pero hay un rincón que para ti es muy importante, muy importante, muy importante, que solo puedes compartir con colegas, algunos de los cuales además son amigos, otros ni siquiera son amigos, pero
con ellos sí puedes discutir, hablar, te entienden. Yo eso le llamo, utilizando el título de una película de los años, cuando yo era joven, que se llamaba La soledad del guardametas, la angustia del guardametas en el momento del penalti, o otra película se llamaba La soledad del corredor de fondo, la soledad y la angustia del conductista en su ámbito normal, es decir, te sabe muy mal no poder ser entendido, ser comprendido por la gente que tú amas. Y que cuando evocas ciertos temas, bueno, tus historias, has hecho muchos estudios, hijo mío, pero me cuentas todas esas chorradas, que mi abuela ya habla. Vale, mamá. A mí eso siempre me ha hecho sufrir mucho. Claro, al final necesitamos como una comunidad verbal de reforzamiento, que es algo que se crea actualmente en las redes sociales. Sí. Y bueno, pues vamos a terminar ya con el episodio. Te queremos agradecer, Fleje, que un referente como usted esté compartiendo un rato con unos estudiantes como nosotros. Eso no es en absoluto problema. Toda mi vida la he pasado con estudiantes. De verdad, le enviamos un abrazo fuerte y ojalá poder coincidir en algún congreso o en algún espacio conjunto. Teniendo en cuenta que ya no ejerzo, pero a nivel, digamos así, de conferencia, visioconferencia, con mucho gusto, si necesitáis o si queréis o si os apetece otra cosa, con mucho gusto, pero no veo muy factible que nos veamos en un congreso. Bueno, y lo lamento. Si nos vamos de vacaciones a Francia. No. Eso sí, encanto. Y eso lo digo con toda sinceridad. Si ustedes pasan por la región de Lyon, por favor avísenme. Tenemos una casa grande que podemos acoger las personas que se puedan. Con eso, con muchísimo gusto. Te lo agradecemos enormemente. Y también seguro también que pasado un tiempo te volvemos a avisar por si quieres volver a charlar con nosotros. Con placer. Y te mandamos un abrazo y que te cuides mucho. Gracias, igualmente. Adiós. Y gracias por mantener viva la flama, la llama del conductismo en las nuevas generaciones. En eso tiene razón María Jesús. Sois vosotros la esperanza y el relevo. Pues nosotros te damos las gracias a ti. No nos defraudéis. Demasiada presión. Un abrazo. Un abrazo. Buenas, me llamo Jordi y soy el editor de vídeo del programa. No sé si nunca llegáis a las despedidas, pero bueno, que sepáis que siempre tengo guardado este espacio para no caer en el olvido, ya que no suelo participar en los programas y muchos no me conocéis. La verdad es que nunca sé qué decir llegados a este punto, pero ya lo sabéis todos, que nos sigáis en redes para participar en nuestros fabulosos debates tuiteros e instagrameros, que dejéis una propinita en Patreon o PayPal si valoráis este contenido y que paséis muy buen Sant Jordi, aunque allí donde estéis no lo celebréis o ni siquiera sepáis qué es. Es mi santo. Y se celebra en Cataluña el 23 de abril y se regalan libros y rosas y es muy bonito. Así que nada, un abrazo enorme, preciosos, preciosas. Podéis ir en paz. Ni que todo fuera misa, niña. Adiós.